¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es el domingo 14 de mayo del año 2017. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. En este día me acompaña Martín Hernández Alcántara, buenas noches. Yo soy Fermín Alejandro García. Y bueno, pues hay muchas noticias, como ya se volvió lamentablemente costumbre, muchas noticias que tienen que ver con violencia. En el ámbito nacional sorprendió mucho que el sábado 100 hombres armados atacaron a 7 periodistas en Guerrero que se dirigían a cubrir un operativo, una acción de las fuerzas de seguridad pública, y en el municipio de Totolapan fueron interceptados, bloqueados por un grupo muy numeroso que es identificado con un cártel que está peleando ahí las zonas, los sembradíos de Amapola en Guerrero. Y lo que llama la atención es que no es solamente que los periodistas les haya tocado, como a veces se dice, sufrir daño colateral, sino que pareciera que más bien fue al revés. Los narcotraficantes, al detectar a un grupo de periodistas, decidieron interceptarlos, agredirlos, y obviamente con una firme intención de que no pudieran percatarse lo que podían encontrar a donde se iba a hacer este operativo. Por otro lado, el sábado salió ya de la cárcel el doctor Mireles, sí. Un hombre polémico, muy polémico. El doctor Mireles, recordemos que él era doctor allá en un pueblo que se llamaba Tepaltepec, en Michoacán, y en el año 2013, en febrero, decide fundar las primeras autodefensas para pelear contra el cobro de piso que hacían los cárteles del narcotráfico ahí en varias partes de Michoacán. Él particularmente siempre ha narrado su situación diciendo que como médico le tocaba atender casos sobre todo de mujeres embarazadas a edad muy joven o de mujeres que habían sido violadas, y que él había notado este incremento de esta violencia sexual a partir de que se había recrudecido la llamada guerra contra el narcotráfico, y que en realidad había significado solamente un aumento muy importante de la violencia en Michoacán. Posteriormente Mireles fue encarcelado, ¿sí? Estuvo 3 años en la cárcel, acusado de delitos del orden federal. Ya fue liberado, salió bajo fianza, no está exonerado, y un hombre pues muy peculiar. No sé si llegaste a ver un documental que yo recomiendo mucho. Llevaste a los Óscares, ¿no? Sí, que se llama Tierra de Cárteles. ¿Tú lo viste? Sí. Es un documental muy bien hecho que narra, vaya, a la hora que lo está uno viendo, siente el miedo que se vive en Michoacán, la complejidad del problema de la seguridad pública. Hay una parte que es terrible. Yo de una vez le digo, si usted no está como dispuesto a sufrir, pues no lo vea, porque hay una parte de veras muy dramática cuando van a detener a un hombre que dicen que es como una especie de soplón de los templarios, no, un hombre que va en una camioneta, y entonces oye el llanto de la hija y de la esposa de ver que se van a llevar al papá. Es un documental terrible y muy bien hecho. Incluso hasta cuenta, hay una cosa que es así como muy, no sé cómo le habrán hecho para filmarla, para grabarla. Se ve perfectamente cómo el doctor Mireles no solamente es un muy buen líder social, un hombre carismático, un hombre que habla con mucha claridad, a diferencia de otros líderes de autodefensas. Él se le nota que es obviamente médico, pero también un don Juan. En el documental narra cómo conquista ahí a una muchacha muy joven, a una adolescente casi. Y después hasta hay una partida en la que la esposa dice: es un gran médico, es un hombre, un gran luchador social, su único problema es la fidelidad, ¿no? Es mujeriego. Entonces, pero está muy bien hecho ese documental. Tiene un corazón amplio. Que nos debería de llevar a una reflexión muy amplia, porque si no se frena este asunto del huachicol en Puebla, podemos ir caminando
hacia Cosas muy similares, ¿no? muy similares a lo que ha pasado con Michoacán. O sea, recordemos que cuando empezó el gobierno de Felipe Calderón, que llegó Calderón y mandó a miles de policías, de soldados, a la aviación, según era la prioridad, acabar con el narcotráfico en Michoacán, y simplemente se agudizaron las cosas. Se volvieron peor. A tal grado que hoy Michoacán es uno de los estados más inseguros, no de México, del mundo. Sí. Son muchas organizaciones, son muchos intereses. Está metido las organizaciones delictivas en todas las actividades. Es sorprendente, por ejemplo, cómo no nada más era la disputa del tema del narcotráfico, o del cobro de piso. Es también la disputa del aguacate, de las minas de explotación de minerales. Así es. Y los puertos de Michoacán. Son esas tres vetas que también entró a explotar el crimen organizado. Entonces, cuidado, porque aquí en Puebla pues también hay minas, también hay minerales, también hay agricultura. También hay producción agrícola, ¿no? Y pues ya mandaron a muchos soldados, a muchos policías, pero eso no siempre es garantía Así es. de que se frenan las cosas. Bueno, las noticias de hoy, Martín. Pues Fermín, auditorio, la principal noticia que vamos a presentarles para mañana en la edición impresa de la Jornada de Oriente tiene que ver con una edición del Instituto Local de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Resulta que este órgano garante de las solicitudes de acceso a la información que todo ciudadano puede hacer por derecho, pues le dio la razón a la Secretaría de Finanzas, Fermín, en una solicitud que le hicieron, que un ciudadano hizo, para conocer quiénes fueron los compradores de los inmuebles que puso a la venta en la recta final de su sexenio Rafael Moreno Valle Rosas. La información que fue entregada a este requiriente no tenía en específico quiénes fueron los compradores de estos inmuebles, y cuando esta persona recurre al órgano garante local, pues este órgano garante local tiene el mismo comportamiento que tuvo en su momento local, darle la razón al gobierno. Así es, no se sabe quiénes son los compradores, no se sabe a qué precio compraron, no se sabe por qué seleccionaron a esos compradores. Ni por qué esos inmuebles se vendieron. Y lo más grave, que no se sabe qué destino le van a dar a los inmuebles, porque estamos hablando de que algunos incluso tenían valor histórico. Así es. Otros, por ejemplo, aparecieron en la zona de Audi. Y no sabemos también cuáles son, ¿eh? Entonces no sabemos qué uso se les va a dar, y hay que tener mucho cuidado, porque recordemos que en el caso de Quintana Roo, la persecución que hay contra el exgobernador Borge Así es porque vendió terrenos de playa a gangas, o sea, al 5% de su precio, ¿no? Al 3% de su precio, y eran predios públicos que prácticamente se regalaron. Aquí no sabemos si Rafael Moreno Valle, cuando era gobernador, se los acabó regalando a alguien a cambio de un precio barato o insignificante, o si alguien hizo un gran negocio. ¿Qué tal si al rato aparecen estos inmuebles en operaciones de lavado de dinero? Además, ¿cuáles fueron los beneficios para el Estado también, ¿no? De esa venta. Claro, o sea, nunca se explicó por qué, en qué ganaba el gobierno del Estado, en qué ganaba la colectividad en Puebla con la venta de sus inmuebles. Digo, cuando además yo no entendería para qué vender inmuebles. Hacen falta espacios para muchas cosas. Además, hicieron de una manera fast track, como se dice en el argot periodístico, ¿no, Fermín? O sea, no fue una venta que se hiciera a lo largo del sexenio, se vendieron algunas cosas, pero justo en la recta final hubo todo un paquete de venta de inmuebles de los que no tuvimos acceso a saber a bien cuáles eran. Simplemente pasaban por el Congreso, se aprobaban y vámonos a buscar. Algunos fueron detectados por los colegas, por Mónica Camacho, que estuvo muy pendiente del asunto, pero no sabemos bien cuántos inmuebles son ni cuáles son, como dices tú, ¿no? Claro, y sobre todo si no sirvió para actos de corrupción. Así es. Y lo más grave de todo esto es que el instituto que está dedicado a garantizar la transparencia, no, pues es comparsa. Pues no lo hace. Esto demuestra que este instituto no sirve para nada, como tampoco servía la CAIP, que no existe el derecho a la información en Puebla, que hay total opacidad, que aquí los gobernantes pueden robar y cometer cualquier ilícito y no pasa absolutamente porque los van a encubrir, ¿no? Nada. La siguiente noticia, así como la tercera, la segunda y la tercera, tienen que ver, Fermín, con nuevamente lo que está pasando en la zona del Triángulo Rojo o Franja del Huachicol, donde se perpetra
el mayor número de robos a ductos de Pemex. Por principio de cuentas, hoy en la mañana, la PGR, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y también de la Fiscalía General del Estado, realizó un cateo en un rancho muy cerca de la zona de Huejotzingo, en la zona de Zacatepec. Al parecer, este inmueble que quedó asegurado, Fermín, pertenece a El Toñín, que así ha sido identificado el líder de una de las principales bandas de robo de hidrocarburos y a quien se responsabiliza de la emboscada que dice el ejército se cometió contra soldados la noche del 3 de mayo que desembocó en este enfrentamiento en el que ya sabemos que hubo 10 muertos, 4 soldados entre ellos y 6 civiles. Además, el sábado, Fermín, también hubo un cateo en esa misma zona en Zacatepec, esta vez en un inmueble que al parecer pertenece a un hombre que es identificado por su alias también. Su alias es el de La Vieja. Los nombres de estas personas algunas veces son difundidos por los medios, pero la verdad es que por el sigilo de las investigaciones solamente se puede dar el nombre de pila. Este hombre es identificado como Gustavo. Y bueno, eso fue lo que sucedió. El sábado y el viernes hubo movilizaciones también de la gente de Palmarito, Tochapan, particularmente de mujeres. El sábado, de la zona donde supuestamente ocurrió la ejecución extrajudicial a manos de un soldado, mujeres caminaron hacia la presidencia auxiliar de Palmarito, Tochapan, regalando globos y flores. Y ayer también estas mujeres, junto con algunos hombres y muchos niños, se presentaron en el Zócalo de Puebla, Fermín, para también regalar flores y globos, exigiendo la salida del ejército, denunciando la serie de abusos que supuestamente están cometiendo los policías militares, cateos sin órdenes de revisión, que están apuntándole a los niños, que en fin, que hay bastante violencia. Y en ese contexto, Fermín, también Luis Miguel Barbosa Huerta, el senador poblano, dio a conocer la propuesta de que se cree una comisión especial en el Congreso de la Unión para investigar los actos de corrupción en que pudieron haber incurrido autoridades de los 3 niveles de gobierno al permitir el robo de combustible, Fermín. Que esa es la parte más importante. Esto de sacar las residencias, los autos del Toñín, de La Vieja, de el Buchanan, todo eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el problema siempre de fondo es quién permite el surgimiento de estas organizaciones. Alguna vez yo recuerdo que trajeron aquí a Puebla a una mujer colombiana. Mentiría, yo no recuerdo exactamente ella qué había hecho en Colombia, pero era muy importante. Yo recuerdo que alguien le dijo que qué opinaba, ya eso tiene mucho tiempo, que qué opinaba de la guerra contra el narcotráfico en México y que además si ella consideraba que el modelo mexicano era mucho mejor que el que habían aplicado en Colombia. Entonces ella, un tanto molesta, respondió y dijo, no, a ver, ustedes no están haciendo absolutamente nada. La diferencia entre México y Colombia es que en Colombia hay un montón de políticos en la cárcel porque se ha comprobado que han estado coludidos con las bandas de delincuentes. O sea, se siguió la ruta del dinero. Y aquí en México solamente agarran a los de abajo, claro, pero no a los de arriba. Claro. Y efectivamente, esa es la diferencia. Por eso creció mucho el narcotráfico en México, porque cuando en Colombia lo empezaron a replegar, entonces México, digamos que entró a ocupar el espacio, como un centro de operación, el vacío, ¿no?, que dejó Colombia, las organizaciones colombianas. Se volvió más complicado para los colombianos traer la droga desde Colombia hasta Estados Unidos, y entonces por eso México se volvió el centro de operación. Pero bueno, lo fundamental o lo central era lo que decía esta mujer. Y citaba, yo me acuerdo que en aquel entonces ella decía que habían metido en Colombia a más de 200 parlamentarios. Aunque se lo usaron representantes populares, una suerte de diputados. De diputados senadores. O senadores. Que se les había descubierto que habían recibido dinero en narcotráfico para sus campañas electorales. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esa parte, pues aquí en Puebla, ¿qué puede suceder? Ahorita es el Buchanan, es La Vieja, es el Toñín, al rato va a aparecer el fulanito tal, el fulanito, el perenganito, que van a ocupar el lugar de esos hombres. Claro. ¿Por qué? Pues porque ese siempre es como la prelación que existe en las organizaciones del narcotráfico. O sea, el bando que está abajo, cuando cae el de medio sube, y cuando está en medio y cae el de arriba, sube y ocupa el de arriba. Eso es lo que pasó en Michoacán, lo que pasa en otros estados del país, en Guerrero, etcétera, etcétera. O sea, agarran a las cabezas, pero no se desintegra la organización. Bueno,
¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que ir contra el poder político coludido con el crimen organizado. Claro. Por eso es muy importante lo que dice Luis Miguel Barbosa, es más relevante cuando él dice lo que hay que investigar es a las autoridades, la cadena de corrupción, que ¿no? permiten el robo del combustible. Y no es solamente en este caso Luis Miguel Barbosa. Por ejemplo, el día viernes hay una declaración muy precisa del secretario de la Defensa Nacional, que además, particularmente este secretario, a diferencia de otros, le gusta declarar, ¿no? Le gusta declarar, y me parece además un hombre más sereno, más serio, a diferencia de otros militares, que es el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Y entonces él dice muy claro, a ver, no nos responsabilizan a nosotros de que no se pueda controlar el tema del robo de gasolina. Es responsabilidad, y ojo, no sale con esta justificación como la que dice Rafael Moreno Valle Rosas, que anduvo ya diciendo en estos días. Que está curando de salud, ¿no? Que es el gobierno federal, no. Él dijo, el secretario de la Defensa Nacional dice, son los gobiernos locales. Así es. Y tiene toda la razón, porque es el presidente municipal el que se da cuenta de lo que pasa en su comunidad. Bueno, el presidente auxiliar, luego el presidente municipal. Ojo, y también los diputados recorren sus regiones. Los distritos, es obligación de ellos ver qué está pasando en su distrito. Y después, obviamente, de quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo de cada estado. En este caso, Moreno Valle, que ya está curando en salud, ¿qué te parece eso? Claro, Moreno Valle tenía una radiografía de todo el estado. O si no es negligente, junto con el secretario de Seguridad Pública, junto con Diodoro Carrasco, que fue secretario general de gobierno con Moreno Valle y lo usa ahora en el actual gobierno, junto con otros funcionarios que se podían percatar, como por ejemplo los de finanzas. Claro. ¿Por qué? Pues porque donde hay huachicol hay dinero. Claro. Entonces el dinero no se puede empieza a florecer, ¿no? Claro, empiezas a darte Dicen que el amor y el dinero no se pueden esconder, ¿no? Sí, claro, empiezas a darte cuenta que hay más actividad económica, hay más dinero, etcétera, etcétera. Entonces, si no se ataca por ahí, esto va a ser una guerra interminable. O sea, ahorita mandan 2,000 policías, al rato van a mandar otros 2,000 policías militares. Y van a seguir mandando muchos militares, pero el negocio no se acaba. ¿Pero tú crees que prospere la iniciativa de Barbosa? Es decir, que se apruebe una comisión especial y si se aprueba que conozcamos los resultados, porque casi siempre se crean comisiones para todo y no sabemos nada, parece que son comisiones para ocultar, ¿no? Digo, más allá de la buena intención que se pueda tener. Pues sí, hay una especie como de parálisis institucional en este país. Pues a ver, yo me acuerdo cuántas comisiones se formaron. Caso Colosio, ¿te acuerdas? Bueno, a ver, pero hablemos aquí de Puebla. ¿Cuántas comisiones no se formaron para investigar al Gober Precioso? No, como unas 20, ¿no? ¿Cuántas comisiones no se formaron para investigar a Moreno Valle? Las de Chalchihuapan también. Los presos políticos, Chalchihuapan, la deuda pública. Y nada. No pasa nada. O sea, pasará lo mismo con la comisión que pretenda. Es que bueno, el problema es. Pues yo estoy viendo que también, como que, digamos, sin echarles porras, pero veo que como este asunto es mucho más contundente que lo que pasaba con el narco, ¿no? Como que hay más reacciones, me parece. Porque ha estado en la agenda. Incluso en el ejército, ¿no? No. Esa es tu percepción muy particular. Sí, pues, porque ahorita el tema está en la agenda. Pero a ver, en el narcotráfico, todo el sexenio de Calderón parecía que no había otro tema en este país que narcotráfico. Sí. Y se discutió y se gastó mucho en tinta y muchos análisis y al final llegó el gobierno de Peña Nieto y las cosas no han mejorado en nada. Acuérdate cuando se cuestionaba que si lo que estaba mal era la estrategia. No, así es, que si se iba a cambiar, ¿no? Que si iba a cambiar, que si que haya generado. Bueno, Peña llegó diciendo que le iba a cambiar, ¿no? Que iba a cambiar la estrategia. Pero volvemos a lo mismo. A ver, si tú no atracas a la beneficio que llega a la plutocracia. O sea, el dinero, la lana. Pues claro. Estamos hablando de que el robo de combustible es un negocio de 130,000 millones de pesos. Anuales. Ahí sí no sé. Pero bueno, punto que no fueran anuales, Martín. Pues dicen 130,000 millones y dices, pues ¿a dónde me formo? ¿Qué pasó? Eso no está diciendo, es una broma. Bueno, ¿qué más, Martín? La cuarta noticia para mañana es una declaración muy interesante, Fermín, que da José Luis Leiva, líder del MASIP, la da ya en la región de Atehuacán y muy cerca de la Sierra Negra.
Y él dice que la cúpula eclesiástica, la cúpula católica, particularmente el obispo diocesano Rodrigo Aguilar, ha pedido a los párrocos y sacerdotes de esa región que convenzan a la feligresía de que acepten los proyectos mineros y proyectos hidroeléctricos, los que la gente conoce como los proyectos de muerte. Y por eso dice, ellos también están colaborando, la jerarquía católica, a que estos proyectos vayan progresando. Por eso hay cada vez menos católicos en este país y en este estado. La Iglesia Católica ha perdido esa capacidad de ponerse del lado de la justicia. Y ahora ella es gestora de proyectos de que le llevan a la gente. Sí, era lo único que nos faltaba. O sea, bueno, ya había pederastía, la Iglesia Católica Robert Sacro ha tolerado lo peor que existe. Así es. En Argentina, en Chile toleraron las dictaduras. Bueno, hay un escándalo, no sé si tú sepas, hay un escándalo en la Argentina de un sacerdote que era muy carismático, muy activo, que salía mucho en los medios de comunicación y que era el cura de los ricos. Y entonces, iba con los hombres más ricos y le daban grandes aportaciones y tenía grandes centros de atención a niños de la calle. Hasta que un día un canal de televisión entrevista a 7 niños que narran cómo los violó este sacerdote. Como Marcial Maciel. Sí, claro. Y entonces brota un montón de casos. El cura está en la cárcel. Lo que sea un depredador sexual. Sí, claro. Contrató a los mejores, a los abogados más caros de Argentina. No es como el caso Marcial. Aquí hubiéramos querido ver Maciel, aunque sea acudir a un ministerio público. Aquí la Iglesia Católica abogó para que no lo tocaran más que con una tontería que fue ahí, dice que lo habían expulsado, el hombre ya estaba hasta retirado. Entonces, el escándalo es que Bergoglio, el Papa Francisco, le da mucho miedo el tema. De la acusación. No, de ese cura, porque dicen que lo protege. Es su cuate. Sí, pues ¿qué podemos esperar? Son argentinos los dos, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la Iglesia Católica? A ver, aquí los jesuitas en la Ibero tenían al fiscal anticorrupción dando clases, el principal artífice de los presos políticos, y sale la Ibero a decir, a luchar, a dar declaraciones en contra de los presos políticos, de la injusticia, del morenovallismo, y tenían a un represor dando clases en sus aulas. Y en este caso... Y Bergoglio es de la Compañía de Jesús. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? O sea, la Iglesia Católica ha protegido, aquí en Puebla ha protegido pederastas. Rodrigo Aguilar. Aquí la Iglesia Católica ha guardado silencio en el tema de los presos políticos. ¿Tú has oído hablar algún problema? Bueno, el rector sí hablaba, el rector de la Ibero. Bueno, pero a ver, el obispo, ¿tú lo has oído? No. ¿Algún sacerdote? Víctor Sánchez Espinosa, no. El padre Tacho, posiblemente. Pero ya sí está retirado. Ya está retirado, ¿verdad? Sí, claro. Y al padre Tacho, a Anastasio Hidalgo, que ese sí es un verdadero cura, es un verdadero hombre que cree en la justicia, siempre ha estado del lado de los marginados, y le costó la teología de la liberación. La persecución por parte de Norberto Rivera Carrera. La persecución de que lo quiso destituir como sacerdote, lo mandó a las peores comunidades. Lo acosó, ¿verdad? Sí, claro. Así como a otro sacerdote que se llamaba Gonzalo Ayo del Salto, que era el tesorero de la diócesis, y creo que descubrió algo chueco ahí. Y también lo acosaron. Pues lo corrieron del país. Acuérdate que hubo un operativo policíaco en la época de Cedillo. Entonces, no nos debe sorprender que ahora los curas promoviendo los proyectos... ¿Qué ganan? ¿Qué gana? Por ejemplo, pues dinero. Pues es como el tema del huachicol. Pues le dan su lana a las mineras, Claro. A ver. Meten a la urna aquí un cheque. A ver, hay una cosa que ha pasado desapercibida. A ver, a lo mejor van a decir quien te entiende, tantito hablas bien, tantito hablas mal del arzobispo de Puebla. Pero, por ejemplo, el arzobispo de Puebla hizo algo que pasa desapercibido, no lo difundieron, no ha sido tema público, pero es una cosa sorprendente que te lo platican quienes están adentro. Fue llamar a los sacerdotes y decir, a ver, tu iglesia es de tal tamaño, está en tal zona, entonces aquí te tienen que entrar más o menos un promedio de este ingreso. De esta lanita. Claro. De este diezmo. Y entonces de decirles, entiende una cosa, es dinero que se aporta a la iglesia. No te lo están dando. No es para tu camioneta. No te lo están dando a ti en lo individual. Acapulco. No es, o sea, entonces tú tienes que rendir, porque yo también tengo que rendir cuentas a Roma.
Y no faltó el que dijo, oiga, pero es que, dijo, a ver, si tienes problemas económicas, me vienes a ver, y entonces revisamos tu salario. Claro. Entonces, porque ese es un problema gravísimo. A ver, ¿qué ganan? Pues aportaciones económicas. Acuérdate de esta polémica de lo que quiso hacer Hacienda, que era lo correcto. A ver, entrar a que... Hacer una revisión de todos los diezmos, limones, lo que todas esas te ingresa, cosas, ¿no? claro. Si te acuerdas de la película del crimen del padre Amaro, pues se cuenta la historia de un sacerdote que es implacable con la moral, pero al mismo tiempo está construyendo un hospital para los pobres que le aporta un narcotraficante de la zona. Así es. Y que el padre, cuando el narcotraficante necesita sus servicios, pues va a sus bacanales y le va y le bautiza al niño, etcétera, etcétera. Es parte de la plutocracia. Y esto es lo que estaría detrás del asunto de Sí, la intervención de o sea, qué Rodrigo grave Aguilar. que ahora los sacerdotes los pongan a apoyar los proyectos de muerte. Cuando se supone que en la Iglesia Católica pues se habla del tema de la justicia por un lado y por el otro lado se habla de la protección a la madre tierra. Bueno, pues esta encíclica que sacó Bergoglio, ¿no? Bueno, el mismo Papa Juan Pablo II hablaba del tema de la protección. Pues esta del última que dicen de Bergoglio, que es buenísima y toda la Bueno, gente lo pues, celebra. exactamente, pues, entonces tendrían que estar no se trata, a ver, no es un asunto de blanco y negro. Aquí no es un tema político. Claro. No, aquí es el tema del medio ambiente. Aquí tú le cierras el paso a un río y le das en la madre a un río. Tú cortas árboles en un bosque, le das en la madre al bosque. Claro. Y por tanto a la vida de la gente. No es política de que, ay, sí, a lo mejor se instala, pero hay otros beneficios a cambio de que dañemos un poco el medio ambiente. No, pues, Nada más un poquito. el medio ambiente se daña y se acaba y el más afectado es la salud humana. Claro. Muy bien, y finalmente la última noticia, Fermín, la quinta noticia que tenemos para mañana, pues también una noticia de violencia, por desgracia. Fue asesinado a tiros este día el jefe de la jurisdicción sanitaria de Acatlán, Fermín. Al parecer, hasta nos tienen ahorita la información, un par de hombres que viajaban en una motocicleta, le dispararon cuando iba a recoger a algún otro compañero de trabajo y ahí pereció en el acto. Así es, se llama Gerardo Alvarado Herrera, era jefe de la jurisdicción sanitaria número 8, con sede en Acatlán de Osorio. Llama la atención que él era el principal aspirante a ser el candidato a presidente municipal de Acatlán de Osorio por el Partido Revolucionario Institucional. Fíjate, es un dato interesante ese. Claro, o sea, no nada más era el jefe de la jurisdicción sanitaria, sino que era el principal aspirante a ser el candidato del PRI. Y lo más grave es que es una ejecución en la vía pública. Le disparan desde una motocicleta. Luego ya salió las versiones de que crimen pasional, que porque era muy peleonero, que bueno, a ver. Bueno, pero Si- el sicario es un si- profesional, si ¿no? Anda tú en te moto. peleas en una cantina o alguien te da un botellazo, a lo mejor, pero que alguien vaya en una moto Sí. y desde una moto te dispare No, ese es un sicario. en la calle, profesional. no estás hablando de que es un asunto porque no había pagado la renta o porque se había peleado con el Así es. vecino o algún asunto así. Esto habla de una situación Y a plena luz del día, ¿no? más compleja. Y ya que hablamos de temas de violencia, pues el fin de semana, otra vez, 3 mujeres asesinadas, ya van 40 feminicidios en lo que va del año. Tan solo en 24 horas ocurrieron estos 3 homicidios. Uno de ellos una mujer policía en Chinautla, de 7 puñaladas en la cara. Terrible. Otros 2 casos más en Zacatlán y San Martín Texmelucan. Una de estas mujeres fue asfixiada con una bolsa de plástico en la cabeza. Entonces, pues ya Puebla es un estado sitiado por la violencia. Por Tenemos desgracia. feminicidios, tenemos ejecuciones, tenemos El huachicol. el huachicol, tenemos los asaltos en la vía pública. Si no estoy mal, el viernes creo que mataron a un cuentaviente. Sí. Y creo Sí, que fueron por 40,000 pesos. Y las balaceras en San Antonio. Ya hay balaceras. Pero al mismo tiempo tenemos un gobierno que dice que no pasa nada y que está bien bonito todo. Por lo menos ya no dicen que Puebla es la más segura. Así lo presumían. Bueno, pues hoy vamos a platicar con Luis Soriano. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Buenas gracias. noches. ¿Cómo estás? Abogado defensor de derechos humanos.
abogado laboralista, defensor de muchos de los burócratas despedidos injustamente por el gobierno de Moreno Valle, y además un conocedor del tema. Te hemos invitado, Luis, porque queremos tener tu punto de vista de todo esto que ha ocurrido, las noticias que pasaron toda la semana pasada en torno a lo que le han llamado la guerra del huachicol. O sea, por un lado, estos operativos violentos que dejan una estela de muertos. Luego aparece un video donde se habla de una ejecución. Se desata un debate muy intenso. El otro día me sorprendió, un locutor de radio pasó varios audios de personas que hablaban al programa. Fueron varios, casi todos, la gente enojada, la gente agraviada, diciendo que estaba bien y que respaldaban al soldado que había disparado contra el presunto huachicolero. Pareciera que como que hay una percepción ciudadana de que están a favor de la violencia, declaraciones que van y vienen, Rafael Moreno Valle diciendo que es responsabilidad del gobierno federal, otros medios diciendo que pues apuntando a que todo creció durante su sexenio, el secretario de Defensa Nacional diciendo son los gobiernos estatales y locales los que tienen que ser la primera instancia y no nos echen la culpa al gobierno federal, al ejército. O sea, es algo muy complejo, muchas cosas. Y desde tu perspectiva, que siempre es la perspectiva del tema de los derechos humanos, ¿tú cómo ves lo que está pasando en Puebla? Primero es lamentable, ¿no? Lo que está pasando es una situación bastante delicada y compleja. Pareciera que es el preámbulo de lo que la famosa guerra del narco de Felipe Calderón estamos empezando en Puebla, ¿no? Acordémonos que hace pues ya casi 12 años la famosa guerra del narco de Felipe Calderón inició así. Inició con la muerte de unas personas, empezó la salida del ejército, se empezaron a generar leyes que motivaran el tema de la salida del ejército de los cuarteles, la pérdida de los derechos laborales de estos militares, policías, etcétera, etcétera, para que fuera más fácil poder despedirlos, los exámenes de control, vaya, muchísimas situaciones que el mismo Felipe Calderón generó. Y de repente sucede hoy toda esta situación del huachicol vinculado al tema de la Ley de Seguridad Interior. O sea, casualmente suspende el Congreso de la Unión la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y surge esta situación de un militar ejecutando a un civil, independientemente de su condición de pureza o no pureza. Finalmente era un civil, un ser humano que mata a otro ser humano ejecutándolo, y se viene una serie de situaciones como las que tú platicas. A ver, hagamos un paréntesis, Luis. Para quien no sepa, dinos en qué consiste esta iniciativa de Ley de Seguridad. Ok. La Ley de Seguridad del Interior, o Ley de Seguridad Interior, va vinculada al esquema de pedirle al ejército de manera legal, de manera formal, generar un marco jurídico de que tanto las fuerzas militares, la marina, esta policía militar, empiecen a realizar funciones ya de seguridad pública en el interior del país. O sea, ya bajo un esquema de control y soberanía que tenga el ejército en el Estado mexicano. ¿Qué significa? Todo el mundo lo ha calificado, o por lo menos las organizaciones de derechos humanos lo han calificado, la militarización del Estado mexicano. Eso es a lo que va dirigido, y es a lo que finalmente todas las organizaciones están en contra de esta militarización del Estado, y han generado muchas alternativas diversas para que no se genere un estado de guerra, sino que se busque pacificar al país bajo diferentes esquemas. ¿Tú cuál es tu punto de vista sobre esta iniciativa, En Luis? cuanto a la Ley de Seguridad Interior, yo sí me sumo a lo que ha venido manejando el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, lo que han venido manejando el Centro Pro Derechos Humanos y las diversas organizaciones de derechos humanos que tienen un prestigio para poder realizar opiniones a este respecto.
Yo no estoy a favor de la ley de seguridad interior. Me parece que el gobernador Antonio Gali Fayad está cometiendo un muy grave error al estar solicitando que ya se apruebe esta famosa ley de seguridad interior, y más grave es que sin que esté autorizada y aprobada la ley de seguridad interior haya permitido a Antonio Gali Fayad el ingreso de más de 2,000 elementos de la policía militar, porque no son ni efectivos militares, ni son efectivos de la Marina. O sea, estos que enfrentan, o grupos especiales que enfrentan a grupos criminales o han venido enfrentando a grupos criminales en el país, sino los que han venido son policías militares. ¿Qué quiere decir? Que el perfil de estos seres humanos que están dentro de la milicia, su perfil es la de resguardar, perseguir delitos de fuero militar, de esas características, que es muy diferente el trato que se le debe de dar a los ciudadanos, es muy diferente el perfil que tienen los ciudadanos de a pie, a diferencia de los marinos. Yo recuerdo y escuché a unos policías militares decirme en alguna ocasión en cuanto a que su función era más peligrosa y más grave que la de un policía común. ¿Por qué? Pues porque ellos se enfrentan a asesinos capacitados y preparados. Soldados al final del día, y que si son personajes que se hayan desviado de los principios que establece el ejército, pues se vuelven unos asesinos con toda la capacitación. Bueno, si tú trasladas esa situación, la trasladas al fuero común, a nosotros, que muchos de nosotros no sabemos utilizar armas, no sabemos de defensa, no nos sabemos defender, y nos ponen un policía militar, evidentemente el abuso de la fuerza va a ser excesivo, porque finalmente ellos están preparados para enfrentar a un delincuente o un probable delincuente en una capacitación muy diferente a la que podamos tener nosotros. No estoy liberando de responsabilidad a los delincuentes que pudieran estar bien armados, preparados, etcétera, pero al final del día el perfil de estos militares es otro. De alguien todavía con más violencia, Claro, más y con mayor agresivo. capacitación, claro, con mayor capacitación a nosotros. Entonces, es evidente que la ley de seguridad interior es una ley que en lugar de beneficiar o pacificar al país, lo que va a motivar va a ser un índice de violencia mayor y se van a generar mayores afectaciones en el Estado mexicano. Ahora, Luis, en la percepción de muchos ciudadanos es, si no hubiera llegado el ejército, nadie estaría combatiendo el robo de combustible. Digo que es una percepción no solo de Puebla, esto ocurre en muchas partes del país, ¿no? Hay gente que en Tamaulipas ha salido a marchar contra el ejército, y otros han salido a marchar de que no se vaya el ejército, diciendo, si se va el ejército, entonces ¿quién controla al narcotráfico? Y digo, es como un callejón sin salida, ¿no lo ves así? O sea, de pronto como que en algún sentido unos dicen, si no es el ejército, no hay nadie. Y por el otro lado, las consecuencias de que esté el ejército, pues también son terribles. El exceso del uso de la fuerza. Mira, yo creo que tenemos que ser, todos los que estamos dedicados al tema del activismo de los derechos humanos, y todos aquellos que también están metidos en el tema de la incidencia con el Estado, tenemos que ser muy responsables en pedir qué cosa necesitamos pedir, y no podemos decir que sacar de tajo a las fuerzas militares en una zona en donde ya se pudrieron las instituciones. Tampoco podemos pedir que las fuerzas militares se queden en donde están. Tenemos que generar un esquema de pacificación en el Estado, porque finalmente esto del huachicol es la consecuencia de gobiernos ausentes que no se han dedicado a trabajar en Puebla. Es responsabilidad del gobernador Rafael Moreno Valle, que sigue siendo el gobernador ficticio o sigue gobernando de facto. Antonio Gali Fayad, que parece más un administrador, y eso también, el vacío de poder que vivimos en el estado de Puebla, pues nos tienen un caos en el estado. De repente pareciera que hay muchos gobernadores. Tenemos un gobernador en la Secretaría de Desarrollo Social, tenemos un gobernador en la SEP, tenemos un gobernador que se dice llamar Javier Lozano Alarcón. O sea, tenemos muchos gobernadorcitos que en lugar de proveer seguridad o bienestar, lo que están generando es caos. O sea, el estado de Puebla vive un caos muy grave.
Y entonces yo creo que es momento que el gobernador del estado de Puebla, el actual, que es Antonio Gali Fayad, alias el Tony Gali, debería de estar en una posición de asumir ahora sí su responsabilidad de ser el gobernador del estado y empezar a generar diferentes esquemas. Bueno, el ejército ya está ahí. El ejército finalmente lo que tendría que hacer, o más bien la ciudadanía lo que tenemos que hacer es exigirle a las diferentes comisiones de derechos humanos, incluyendo la del Estado de Puebla, que se vuelvan visores en el esquema de lo que venga sucediendo en este famoso Triángulo Rojo o donde se encuentren ubicados los militares. ¿Para qué? Para evitar las violaciones a los derechos humanos y principalmente que se respeten los protocolos que deben de establecerse en este tipo de situaciones y no exista un exceso del uso de la fuerza. Esa es una. El tema de solicitar, el tema de los visores de las comisiones. No es un tema de prohibirles realizar su actividad, sino de estar observando que se respeten los derechos humanos en su actuar. También identificar que los militares lo que tienen que hacer es resguardar los ductos de hidrocarburos que están en un peligro inminente. Ellos no están con funciones, siguen sin tener funciones de investigación, vigilancia, identificación. Ellos no tienen esas funciones. Ellos están con una función de apoyo de las fuerzas civiles. Para eso están. Esa es otra. Sí. La otra es el esquema desde el gobierno del estado de Puebla, se tiene que buscar pacificar el estado o por lo menos este Triángulo Rojo, generando verdaderos programas sociales. Buscar a través de la Secretaría de Desarrollo Social generar paquetes que rompan con los índices de pobreza que hay en esa región, porque una vez que los famosos guachicoleros dejen de existir en esa función, vuelve a ser una zona de pobreza, porque ese triángulo es precisamente una zona de muy alta pobreza. Se tienen que generar ese tipo de programas, se tienen que empezar a generar esquemas de educación en las escuelas para que no se vuelva un tema de cultura este tema. Esquemas de salud, o sea, son diferentes paquetes que se tienen que hacer a través del gobierno del estado para poder romper la famosa cultura del huachicol que poco a poco va permeando, no solamente en este famoso Triángulo Rojo, sino se va permeando a todo el estado. Claro. Ahora, Luis, una pregunta que muchos se hacen, estamos hablando con Luis Soriano, ¿la policía estatal no tiene la capacidad de perseguir a los huachicoleros? ¿Por qué no lo hizo la policía, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal? Tenemos una Secretaría de Seguridad Pública, tenemos grupos... Un Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad Pública. Y luego tenemos corporaciones policíacas con municipales, muchas armas, grupos especiales. Ya he visto que hasta compraron vehículos blindados. Seamos honestos. Todo eso no sirve, Luis. La policía, o sea, la dependencia de seguridad pública que tenemos en el estado, hay muchas policías, hay mucho armamento, no sé cómo estén en el tema de chalecos, pero lo que no tienen son policías. No hay que olvidar que Rafael Moreno Valle despidió a casi el 60 o 70% de la policía del estado de Puebla. ¿Tú defendías policías? Sí, estuve llevando varios policías, que esa también es la otra. Desde Felipe Calderón, son muchos los niveles, por qué está tan mal la seguridad pública en el estado mexicano y por qué somos el segundo país más violento del mundo después de Siria, es derivado de todas las políticas que tanto a nivel nacional como a nivel local se vienen generando. El tema de romperles sus derechos laborales a los trabajadores al servicio de seguridad pública y volverlos unas figuras de carácter administrativo, también les rompe sus esquemas de seguridad y los mismos policías dicen, bueno, ¿y para qué me arriesgo si al final del día yo no tengo garantías laborales? Me vuelvo yo un empleado que en este momento me dan un balazo y con una patada en el trasero me sacan. Y entonces se vuelve todo un vicio desde la cabeza. Y es un tema de corrupción también, un esquema en donde viene en cascada toda la petición de cuotas, etcétera, etcétera. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, yo me sorprendí hoy en la mañana que estaba hablando con una persona especialista en temas de seguridad pública que me dice que la escuela de policía los capacitan 4 meses. Sí. O sea, 4 meses para portar un arma, para cuidarnos a nosotros, para enfrentar a narcotraficantes o narcomenudistas, para enfrentar a todos, los capacitan 4 meses. Eso en la estatal. Y en las municipales a veces en un mes o mes y medio, sin ningún
protocolos de seguridad, sin ninguna sensibilización de derechos humanos. Traigo esto que es el uso de la fuerza y derechos humanos. O sea, este es un pequeño folleto emitido por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que le pregunté a varios policías, inclusive hoy que estuve en San Andrés Cholula, le pregunté a algunos policías que nos andaban vigilando de lo que estábamos haciendo, si conocían este manual, que si sabían de eso. No lo saben, no lo conocen, no saben que existen y no saben que ellos tienen que cumplir ciertos protocolos que son protocolos internacionales. ¿Este manual de qué habla, Luis? Este manual habla de en qué momento pueden utilizar la fuerza, en qué momento tienen que disminuir la fuerza y bajo qué protocolos tienen que ir en el tema de disminución de riesgo. Identificar inclusive los sujetos que están enfrentando, si son de nula peligrosidad, baja peligrosidad, alta peligrosidad, si está en riesgo la vida de la gente, porque al final del día también estos protocolos lo primero que hace es resguardar al policía. Es falso lo que dicen los altos mandos de la policía o los que han sido altos mandos de que los derechos humanos protegen al delincuente, ¿no? Los derechos humanos en este tipo de protocolos lo que hacen es primero resguardar la integridad del policía o del agente de seguridad pública y a partir de ahí empezar a generar protocolos. Eso que pasó, o sea, sin aceptar o negar o rechazar si es cierto o no es cierto ese famoso video, si fue un militar o sea, quitándole etiquetas. Se trata de un ser humano que ejecuta a otro ser humano. O sea, sin ponerle etiquetas de quién es quién. Finalmente son dos seres humanos, uno quitándole la vida al otro. Y le pueden poner el nombre del militar a uno y el nombre del guachicolero al otro, o de un civil que no tiene nada que ver y de otro guachicolero. O sea, al final del día es un ser humano a otro ser humano. Dentro de estos protocolos se establece precisamente que cuando ya está sometida la persona, ya no puedes ejercer la fuerza letal que te está permitiendo el Estado. Pero eso se tiene que hacer a través de cursos de capacitación. En 4 meses en el estado de Puebla es imposible que se pueda generar eso. Otra de las violaciones es el tema de que hubo muchos despedidos en el gobierno del estado de policías que tenían mucha experiencia, policías buenos, trabajadores que tenían mucha capacitación y que ganaron demandas y que la ley federal, la ley federal del trabajo en el apartado B, aprobado desde Felipe Calderón, le niega a estos policías ingresar de nuevo a cualquier sector de la policía. O sea, ellos ganando su juicio laboral, demostrando que no fue procedente un despido, que no estaba justificado, etcétera, etcétera. Ellos no pueden regresar. No. La ley federal del trabajo, o sea, Felipe Calderón, antes de que se fuera, les hizo esta trastada a los trabajadores, bueno, a las autoridades de las fuerzas públicas, de que con el solo hecho de que haya sido dado de baja de la corporación, ya tiene prohibido ingresar de nuevo a la corporación. Eso es lamentable, o sea, se violan todos los derechos, pero esa ley nadie la peleó, nadie luchó por ella, inclusive mucha gente hoy, policías que lo andan pidiendo, no lucharon por eso. ¿Por qué los despedían, Luis? Tú que has defendido a policías. Los despedían porque o no cumplían con la cuota, no cumplían, o sea, esos hechos reales. Los sobornos que hay dentro de la policía. Que les piden a la policía. De que hay que darle a los jefes cierta cantidad de dinero diaria, o no cumplían con eso, o algunos se negaban a cumplir los caprichos de sus mandos superiores, y evidentemente en la mayoría de los casos eran policías que a lo mejor ingresaron en las administraciones anteriores y que existía una desconfianza de que pudieran ser soplones, orejas, esta psicosis que tuvo la administración de Rafael Moreno Valle con todo lo que fue la administración anterior. Entonces los despedían así, se generaba un esquema de examen de confianza en donde nunca se los mostraban a los trabajadores, bueno, a estos servidores públicos, les decía, reprobaste el examen de confianza, generaban ellos acciones de no aparecían 3 días, entonces por faltas lo terminaban despidiendo, no tanto por el examen de confianza, generaban una serie de estrategias perversas para poder justificar el despido de los trabajadores. A ver, es decir, si quitáramos al ejército de Puebla,
No estamos capacitados. No en el habría estado de capacidad Puebla. en el estado de Puebla No. para combatir el robo del combustible. No hay que olvidar que Facundo Rosas, secretario de Seguridad Pública, fue uno de los orquestadores de este tema del riesgo que existe y que fue uno de los motivos por los cuales fue dado de baja. Que tuvimos 2 mandos de la Policía Estatal que fueron ingresados inclusive al penal por este tipo de situaciones. Eso quiere decir que la cabeza está mal. Recordemos que Genaro García Luna, en diferentes medios de comunicación nacional, se le señala como uno de los líderes de este tipo de situaciones, ¿no? La revista Proceso es uno de los que lo refiere, Facundo Rosas es uno de sus subalternos, y mucha gente que está en el sector de seguridad pública está vinculado a eso. ¿Estamos capacitados para eso? En este momento no lo estamos. El nivel se ha incrementado de manera exponencial en ese triángulo rojo y se ha estado extendiendo a otros lados. Pero tenemos que tener una claridad cierta. No solamente es el Estado de Puebla, el gobierno del Estado de Puebla responsable. Evidentemente, las policías municipales con bajos salarios, falta de capacitación, sin armamento, sin instrumentos, pues están vulnerables a lo que ordene la delincuencia, porque ya se volvió una delincuencia organizada. O sea, está a disposición de ellos. No solamente son ellos, sino también es lo que, y además tiene también Rafael, por primera vez le doy la razón a Rafael Moreno Valle. Es cierto, el gobierno federal también es responsable, porque estos pasos de gasolina, existen unas computadorcillas ahí que tiene la gente de Pemex, que en donde identifica no que están robándose gasolina, sino que existe una baja presión o unas bajas presiones en donde están jalando la gasolina, y esos son alertas no de que estén robando, sino alertas de una probable explosión o una fuga de gasolina. Algo está pasando. Algo pasa y tienen que cerrar los ductos. Todo se cierra a través de computadoras. No llegan y cierran ahí como submarino, ¿no? Desde la computadora pueden cerrar los ductos. En el momento que es esa falla, cierran. Y además no es constante el flujo de la gasolina. Es a determinadas horas y determinados momentos pasan en ciertos ductos cierto tipo de productos, porque no solamente es gasolina, sino pasan otro, o Magna, o Premium, sino es diferentes, ¿no? Entonces, también existe una corresponsabilidad y una gran responsabilidad por parte del gobierno federal a través de Pemex, también por parte de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda, porque no están investigando qué está sucediendo con toda la riqueza que está generando en el Triángulo Rojo. También es responsabilidad del gobierno del Estado, de los ayuntamientos en el tema de seguridad pública, pero también hay algo que nadie ha tocado y yo creo que es bien delicado, el tema del medio ambiente. Es básico y fundamental que puedan darse cuenta que dependencias como la Procuraduría del Medio Ambiente no ha movido un dedo y tiene la obligación de investigar el daño ambiental que se está generando y el riesgo que existe en este momento en todo este tema de tomas clandestinas. Somos el primer lugar a nivel nacional en el tema de tomas clandestinas. Y eso, además de ser un riesgo nacional y ser de seguridad nacional, también es un tema de medio ambiente. La gasolina se termina filtrando también por la tierra, etcétera, se va a los mantos acuíferos, el tema de la contaminación del agua, toda la tierra de cultivo que están cerca de estos famosos gasoductos, o más bien de estas tiras donde pasa la gasolina, ya están contaminadas, ya está muerta la tierra. Tardan 20 años por centímetro que puedan revivir. 20 años por centímetro. Es gravísimo la afectación y el impacto ambiental. Yo no he visto a la Procuraduría Federal ponerse las pilas y empezar a ver esta situación. Yo no estoy viendo a la semana tampoco ver esta situación en el federal. Evidentemente Riestra está haciéndose Lolo, no está haciendo absolutamente. Rodrigo Riestra, el secretario del Medio Ambiente de Puebla, del Estado de Puebla, una vez más vuelve a ser responsable de lo que está sucediendo en esta situación y de manera impune no está haciendo absolutamente nada. Fue en los verificentros, fue en la verificación de lo de las multas, en los temas de todos los árboles que han estado cortados. O sea, el señor Riestra le ha valido una y la mitad del otro el tema del medio ambiente. La responsabilidad que también tienen los delegados acá, Laura Zapata,
esta otra mujer, Que es la delegada de Semarnat. bueno, es Laura Zapata es una, pero también está la De una Profepa. mujer. Ajá, Profepa es también una. Pero bueno, ¿qué podemos esperar, Luis? Acuérdate de ahorita se me va su nombre, esta delegada de la Profepa, que se dedicó a perseguir al pajarero aquí del Parque Ecológico. Y que además creo que es hija de una activista del medio ambiente de acá de Puebla. Sí, y es muy cercana a esta mujer, Pía Salinas, que es legisladora del Partido Verde Ecologista, hija de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, y que como premio a lo que hizo aquí en Puebla, la hicieron legisladora del Partido Verde Ecologista. Entonces esta mujer, en lugar de estar persiguiendo a los que han depredado el medio ambiente, se dedicó a perseguir a un pajarero, a una persona que estaba realmente trabajando por el medio con su ambiente. trabajo. Pero yo sí creo que es muy importante y es algo que yo no me ha tocado ver en los medios, porque todo el mundo está hablando del tema de que están a favor, están en contra de unos o del otro. Al final del día son seres humanos en donde tienen que asumir la responsabilidad. El sector público, y tal como lo dice, la facultad del uso de la fuerza corresponde a la policía. Las acciones de capacitación, lo concerniente a las consecuencias del ejercicio de dicha facultad, son responsabilidad de sus instituciones que deben garantizar cursos adecuados, así como procedimientos justos y transparentes. Nada de eso ha pasado. Ahora, Luis, ¿qué va a pasar en Puebla si continúa el esquema que hay en estos momentos? Así como estamos. Está la policía militar haciendo el papel que tendrían que hacer las instituciones del Estado de Puebla. Y en donde pues es como la guerra contra el narcotráfico. Es exactamente. Caen unos que yo siempre digo son como cortas del nivel una intermedio cabeza, o de abajo. una cabeza y te salen 5. Claro. O sea, es gravísimo eso. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno del Estado? De veras, el gobierno del Estado lo primero que tiene que hacer es modificar y empezar a capacitar policías desde ya. O sea, desde ya tendría que incrementar el tiempo y duración de estas capacitaciones, no 4 meses, sino darles una especie de capacitación ni siquiera de diplomado, tendría que ser una carrera técnica, la duración de una carrera técnica a los policías en donde no solamente se les dé capacitación de cómo activar un arma de fuego, sino además darles capacitación en el tema de sensibilidad y el valor tan fundamental que es la honestidad y la dignidad humana. Y desde ahí los derechos humanos también. Pero tendrían que ser cursos que desde ahorita ya tenían que hacerlo. Modificar los esquemas en los municipios para que los municipios también empiecen a capacitarlos. Mientras dejen al ejército militar, al ejército, a la policía militar. Déjenlo ahí porque finalmente no tiene capacidad el gobierno del Estado de Puebla de enfrentar esto. Es cierto, es incapaz el gobierno del Estado de Puebla de enfrentar esta situación bajo el esquema de corrupción y colusión que se vive desde el gobernador hasta el más humilde de los servidores de confianza y cercanos a estos cuotas de poder que existen en el Estado. Es difícil, es delicado, inclusive ya empiezan a manejar los líderes del huachicol que ya andan queriendo ser hasta presidentes municipales. O sea, sí es una situación delicada que se tiene que tomar en cuenta. Y una vez que estén capacitados y que se tenga capacitados a estos policías, poco a poco se tiene que empezar a generar el ingreso de la policía y el retiro parcial y de manera paulatina con la policía militar. Si tú quitas la policía militar de tajo, generas un vacío de poder que lo que puede motivar es el empoderamiento de estos grupos criminales. Si tú los dejas y no realizas ninguna acción, lo que vas a motivar es la contaminación de estas fuerzas policíacas de la militar y se van a terminar contaminando y van a terminar siendo ellos los agresores y los que van a terminar delinquiendo. No pueden estar mucho tiempo ahí tampoco. Claro, ahorita tocaste un punto muy importante, que es esta relación entre política y crimen. Hay una versión, yo no sé si es cierta, que dice alguien que en 2010 aportaciones económicas de huachicoleros a campañas electorales les abrió las puertas en Puebla. Pero bueno, esa puede ser una especulación, pero ese es un riesgo constante, porque tenemos además un modelo electoral terrible. Los candidatos o los que quieren ser candidatos, ni siquiera a veces los candidatos, gastan mucho dinero. Sí. Mucho dinero. Tinacos azules.
ponen, hacerle una autoridad, pone límites al gasto. Nadie respeta los gastos, todo el mundo sabe que gastan dinero. Bueno, siempre sancionan a uno nada más. Sancionan al que se A deja. Morena nomás. Exacto. Todos los demás no los sancionan. Es más, hasta les dan prerrogativas aunque no participen. Claro. Y entonces ahí es donde entra el crimen, pues porque ya entendieron que si aportan dinero a partidos, a candidatos, pues después hay un contubernio, hay un premio, hay una recuperación del dinero invertido. Claro. Por ejemplo, Edgardo Buscaglia, un especialista en seguridad pública y que se ha vuelto un gran especialista en seguridad pública del Estado mexicano, habla precisamente de la contaminación que existe ya en el Estado mexicano y la corrupción, este tipo de situaciones en todos los niveles. De manera extrema, muchos de ellos manejan el esquema de que esto no se va a resolver hasta que no haya un rompimiento de tajo de esto. El tema de las elecciones son perversas, el tema de el financiamiento es oscuro, las instituciones electorales son falsas, garantes del derecho, tenemos fiscalías que no defienden, tenemos fiscales anticorrupción que lo que hacen es proteger a los corruptos, tenemos gobernadores que son elegidos de manera ilegítima, en donde es muy bajo el porcentaje que son votados, tenemos candidatos que terminan siendo elegidos por el peso del dinero y de disque grupos que lo están apoyando, que se van más al tema de cantidad y no al tema de calidad, van por un tema de buscar el puesto y no de buscar realmente la regeneración del Estado, de un Estado de derecho, de buscar realmente regenerar a toda la nación, sino van más por un tema de puesto del cargo político. Y eso finalmente es lo que nos está destrozando en el país. Claro, y yo estoy casi seguro que después del proceso electoral que vamos a tener en 2018, van a aparecer mucho más de los que ya hay, alcaldes, diputados, guachicoleros y de ahí para arriba. Hay algo bien importante que tiene que hacerse. El mismo Edgardo Buscaglia genera no solamente un esquema del famoso 3x3 que la verdad no sirve de nada, o sea, es una falta de respeto a la inteligencia del ser humano mexicano, sino generar realmente revisiones auténticas de todos aquellos que estén aspirando a ser algún puesto de elección, ni siquiera ser candidatos, sino que estén aspirando a ser candidatos, que se les realice una fiscalización profunda, y no por las instituciones públicas que son las instituciones que están corrompidas, sino que la realicen a través de universidades, cámaras, grupos, o sea, especialistas, organizaciones de derechos humanos, en donde se le verifique a él por qué él tiene el dinero que tiene, de dónde surgió, por qué surgió, pero es todo el antecedente de él, de su esposa, de sus hijos, de sus papás, o sea, todo su círculo cercano en el esquema económico, el por qué o qué grupos lo están apoyando para llegar al poder, y esos grupos, ¿qué representan? ¿Quiénes son? Claro. Y como eso, muchas acciones más, y es la forma en la cual pudieras medio transparentar el esquema o buscar limitar un poquito más esta situación, pero principalmente empezar a generar campañas austeras. Claro. O sea, lo primero es un tema de campañas austeras. O sea, es increíble, por ejemplo, lo que está pasando en el Estado de México. Tú vas al Estado de México ahorita y a lo mejor ves espectaculares de Delfina, la de Morena, pero no ves nada de Del Mazo. Sin embargo, tú ves todo el presupuesto que tienen, lo tienen guardado. ¿Para qué lo están guardando? No entiendo. O sea, ¿será para el día de la acción electoral? ¿Será para el día de la jornada electoral? Porque no existe campaña y propaganda de Del Mazo. Pero ahí tienen todo el dinero. O sea, son millones y millones de pesos que no han utilizado. Ese tipo de cosas son las cosas que el Instituto Nacional Electoral tendría que identificar. Las fiscalías también en materia electoral también tenían que verificar. El problema es que si es un corrupto al que quieren que llegue, entonces estas instituciones corruptas protegen a este corrupto. Claro. Y entonces se vuelve todo un círculo vicioso, y entonces este corrupto que llega al poder le va a agradecer a estas instituciones corruptas, y a esto los va a beneficiar, y a todo aquello que haya estado en contra lo va a rechazar. Vivimos un círculo malévolo en el Estado mexicano de esta situación, y en Puebla se está viviendo un esquema igual. Por eso
tenemos que ser muy cuidadosos de quiénes van a ser, quiénes van a estar y quiénes están aspirando. Y desde ahorita que se haga la verificación, para empezar, que todos aquellos que sean candidatos o que estén buscando ser candidatos desde gobernador a cualquier puesto, presidente municipal, que emitan hoy una opinión en relación al huachicol, en relación a esto, que cada uno de los que estamos en esta vida pública ya, pues que emitamos una opinión de lo que queremos, de lo que pensamos y cómo lo podemos resolver. O sea, yo no he escuchado a Mario Rincón, que es de esa región, yo no he escuchado a Alejandro Armenta, que es de esta región. Al único que escuché, bueno, al que leí hace poco, hace unas horas, fue a Rodrigo Abdala hablar de esto, pero fuera de ellos no he escuchado a nadie más. Todos los ciudadanos poblanos tenemos el derecho de escuchar de ellos qué opinión les merece esto, como cualquier otro tema. Claro. ¿No? Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Luis. Ya se acabó nuestro tiempo en esta ocasión. Gracias por acompañarnos en este domingo. Domingo previo a la quincena. Sí, ¿verdad? Mañana de inhábil. Para algunos. Para muchos es inhábil porque mañana es Día del Maestro. Sí. Felicidades a todos los maestros. Felicidades a todos los maestros, ya lo decíamos aquí el jueves. Golpeados y lastimados, claro, siguen. Qué bueno que tú piensas así. Yo soy de la opinión que mañana hay que reconocer a los maestros, no dejarse engañar por esta organización de corte fascista de Mexicanos Primero, que es un poco parecido a lo que tú dices. ¿Sí? Claudio X González primero tendría que aclarar de dónde sale el financiamiento para estas organizaciones que gastan mucho dinero, que aparentemente parecen como organizaciones de la sociedad civil, pero que esta organización de Mexicanos Primero ha tenido capacidad de hasta mandar a hacer películas. Sí, o sea, tienen financiamiento para hacer películas. Para salir en los programas de televisión, que son muy caros, que solamente pueden pagar los gobernadores, los que tienen grandes capitales. Recursos públicos. Con recursos públicos. Primero tendría que aclarar Claudio X González, que por cierto creo que ya dejó la organización, ¿no? No, pero es que la dejó la organización porque ya no le alcanza con tantas escuelas que ya se está haciendo propietario él, con el endeudamiento que está generado con los famosos bonos estos que ya el Estado mexicano a través de la SEP está generando. O sea, ya el tema de la privatización de las escuelas a través de la ley de de esta reforma educativa es el tema de endeudar a la escuela con material didáctico, butacas, etcétera. Cuando la escuela deje de pagarlos, te embarga la empresa privada, te vuelves dueña de la escuela, y te da facultades de eso y te vuelves dueño de la escuela. Y entonces empiezas tú a cobrarle a los padres de familia y a la SEP, les empiezas a cobrar las deudas que tienen. Y entonces al siguiente año te vuelven a dar material didáctico, bancas, etcétera. Y entonces otra vez en todo el año le vuelves a tener que pagar al particular esta situación. Y eso se llama pagar colegiaturas, se llama privatizar la educación. Y es precisamente estos personajes de esta organización, junto con todas las organizaciones aliadas, quienes están operando el esquema de la privatización de la educación. Claro, además ellos son muy partidarios de hablar siempre del modelo chileno, que es una calidad de alto nivel. Sin nada más que en Chile la educación toda es privada. Exactamente, y aparte están bajo esquemas diferentes. Y allá y además hay un esquema terrible, porque allá, por ejemplo, ir a la universidad a mucha gente le significa deudas interminables. Es un drama en Chile, como hay estudiantes que el día que es su graduación, ese día empieza la tragedia, porque a partir de entonces hay que pagar la universidad. Eso es lo que se está buscando con este esquema de la nueva regeneración de la educación en México, es eliminar todo el sector público de la educación, privatizarlo todo, y entonces ahora sí finalmente empiezas a beneficiarte de un derecho humano que debe de ser proveído por el Estado. Claro, y sin educación pues no sé a dónde va a ir a parar este país. Pues muchas gracias, Luis, y muchas felicidades a todos los maestros de instituciones públicas y privadas. Son personajes invaluables en esta sociedad, son los necesarios. Todos los días aportan mucho, todos los días se fletan, porque bajos salarios, malas condiciones, aguantan sindicatos y hacen lo más noble que puede existir en una sociedad, que es enseñar. Así es. Muchas gracias, los esperamos mañana aquí en este espacio desde la redacción de La Jornada de Oriente en su programa Aquí Vamos. Muy buenas noches.